piedras caen, se levantan, auxilio en una aturdida intimidad que intimida. Al amanecer digo, hay que sacar la poesía a la calle, la poesía a la calle. Poetas riman, rimo a veces, brazadas de sigilos que vienen de adentro. Hay que sacar la poesía a la calle, la poesía a la calle, la poesía a la calle. Estamos en otra emisión de Poesía a la Calle, un programa dedicado a difundir a los poetas de todo el país. Vamos recorriendo, conociendo nuevas voces, nuevos textos, pero sobre todo, como siempre digo, conociendo a los poetas, porque uno los lee y los reconoce a través de lo que escriben, pero muy pocas veces los vemos y podemos charlar y saber qué es lo que piensan. En el caso de hoy, una poeta de Chaco, Claudia Massín. Ella a los 17 años se vino a vivir a Buenos Aires. Hola Claudia, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás, Claudia? Contanos bien, vos pasaste tu infancia en Chaco. Sí, yo pasé toda mi infancia y bueno, buena parte de mi adolescencia en Chaco, en Resistencia. Bueno, terminé el colegio secundario y a los 17 años me vine a vivir a Buenos Aires. Originalmente el plan era estudiar psicología, que fue lo que hice, y trabajar como psicoanalista, que fue lo que hice durante unos cuantos años, hasta que finalmente, bueno, abandoné el ejercicio de la psicología clínica, de psicoanálisis, ¿no? y me dediqué a escribir y a dar talleres de escritura, ¿no? Que es lo que actualmente hago y estoy muy feliz de la decisión. ¿Y por qué te quedaste en Buenos Aires y no volviste a vivir en Chaco? Bueno, yo creo que por muchos motivos, ¿no? En particular me parece que porque fui como encontrando acá como un ambiente cultural que me contenía más, digamos, o sea, Resistencia por aquella época, la época en la que yo me vine, o sea, principios de los 90, era una ciudad que estaba todavía más cercana a la definición de pueblo que de ciudad, digamos. Si bien era un pueblo grande, todavía había muy poquita movida cultural, o sea, casi inexistente movida literaria. Me acuerdo que en aquella época, por ejemplo, había cerrado el único cine que había en toda la ciudad, que eso para mí fue una de las desgracias más grandes, digamos. Con lo cual, bueno, la vida cultural que tenía y tiene Buenos Aires fue como uno de los grandes atractivos, ¿no? Hoy ya es otra la situación de Resistencia, bueno, es una ciudad, de hecho, en el nordeste con muchísima actividad cultural, ¿no? De las ciudades como con más movimiento cultural, pero bueno, esto no pasaba en mi adolescencia, ¿no? Y la verdad es que yo lo necesitaba, era vital para mí en ese momento. ¿Y vos viajás constantemente? Sí, viajo prácticamente, te diría que una vez por mes, una vez cada 2 meses, o sea, tengo como la doble pertenencia, digamos, ¿no? O sea, nunca realmente dejé de sentirme chaqueña, ¿no? Yo me siento como muy ligada a los paisajes, a la cultura, a la vida de mi ciudad natal, digamos, ¿no? Además de que, bueno, buena parte de mi familia está allá, digamos, ¿no? Y contanos acerca del panorama poético actual de Chaco. Bueno, recién en realidad hace unos pocos años empecé a tomar contacto con gente que está editando, que está escribiendo allá, o sea, la gente de Ananga, Aranga, no sé si se pronuncia exactamente así, pero que según sé empezó haciendo un taller de escritura, han estado editando. Creo que es un colectivo de gente correntina y chaqueña, digamos, que la dirige Tony Salazar, que es correntino.
y sé que es muy activa la escena, digamos, de la poesía chaqueña en este momento, ¿no? Paradójicamente, conozco muchísimo menos de lo que quisiera, digamos, ¿no? Es increíble como a veces en Buenos Aires se puede llegar a conocer mucho más la poesía de autores europeos, norteamericanos, digamos, en menor medida de otros latinoamericanos, y es muchísimo más difícil acceder a los libros de los autores nacionales, ¿no? O sea, hay como una enorme disociación, ¿no? O sea, ¿y a vos por qué te parece que pasa eso? me parece que es un país en muchas cuestiones muy poco federal, digamos, a pesar de lo que en los papeles se dice, ¿no? Creo que en relación a la poesía, y me imagino que en relación a las otras artes también, si un poeta del interior no se instala en Buenos Aires, es muchísimo más difícil que logre difundir su obra, que logre que su obra circule, que se lea, que ya de por sí para un poeta es difícil eso, ¿no? Que la obra circule y se lea, más aún viviendo fuera de Buenos Aires, ¿no? Como si fuera el ombligo del mundo, vos. Absolutamente, sí, hay una impresión incluso que yo recuerdo, bueno, toda esta movida en torno a la llamada poesía de los 90, ¿no? Que en realidad, personalmente yo tengo una posición muy crítica en relación a la existencia misma de algo llamado poesía de los 90, ¿no? Porque bueno, creo que más bien fue una creación de la academia porteña, digamos, y de una revista con sede en Buenos Aires, digamos, como diario de poesía, ¿no? Y más bien se trata de poetas que tienen una estética parecida de la capital federal, digamos, ¿no? de la entonces capital federal, digamos. Que para nada es representativo de todo lo que se estaba escribiendo en la década de los 90, ¿no? Una década que me parece muy rica en cuanto a estéticas, ¿no? Postura frente a la poesía, ¿no? Y que quedó un poquito circunscrita a una idea de que en los 90 se escribía solo de determinada manera, ¿no? O sea, ¿y eso que contás del 90 se sigue repitiendo ahora? bueno, yo pienso que cambió bastante y creo que uno de los grandes factores para que eso haya cambiado tuvo que ver con la circulación de los textos por medio de las redes sociales, ¿no? Los blogs. Creo que yo tengo una visión en general bastante positiva de ese fenómeno, ¿no? de que la poesía haya empezado a circular de tal manera y con tal fuerza en blogs, en Facebook, ¿no? En soportes digitales, digamos, ¿no? Me parece que eso de alguna manera democratizó, ¿no? y nos permitió tener acceso, digamos, a poetas que de otra manera no hubiéramos podido conocer, ¿no? Que es lo que pasaba en los 90, ¿no? Que al margen me parece que tampoco en aquella época había demasiado interés por por ahí en estas publicaciones más canónicas o académicas, por indagar un poquito más qué pasaba en la poesía de las provincias, ¿no? Pero bueno, esto entre paréntesis, pero creo que hoy por hoy, si hay realmente un interés en indagar qué se está escribiendo, qué se está haciendo, hay una posibilidad cierta de hacerlo, ¿no? Contanos cómo surgió en vos, ¿no? El tema de inclinarte hacia las letras. ¿Qué fue en la infancia que empezaste a sentir por la literatura? En realidad, bueno, en la infancia apareció como la pasión por los libros en general, ¿no? O sea, por la lectura. O sea, yo siempre fui una lectora bastante compulsiva, digamos, ¿no? Lo sigo siendo hasta el día de hoy, ¿no? Pero en la infancia esto creo que estaba multiplicado incluso, ¿no? Leía todo lo que caía en mis manos, digamos, había que tener, o sea, mi familia tenía como un cuidado bastante particular en tratar de alejar los libros que no eran, digamos, muy apropiados para la edad que yo tenía, porque si no yo leía, digamos, algo estaba escrito, yo lo leía, digamos, era así de sencillo, ¿no? Esa fue la puerta de entrada al interés por la escritura, ¿no? Que sí vino un poco más tarde, o sea, creo que como
la mayoría de los seres humanos en realidad empezó en la adolescencia, ¿no? ¿Con poesía? En realidad empecé con algo que pretendía ser prosa, digamos, ¿no? Los primeros ahí garabatos o bocetos tuvieron más que ver con la prosa, pero lo que yo reconozco, mira que esto es un poco paradójico, ¿no? Porque lo que yo reconozco como mi descubrimiento de la poesía o del lenguaje poético tiene que ver con la lectura de dos autores que no son considerados generalmente como poetas, ¿no? Que son Marguerite Duras y Bruno Schulz, dos autores que encontré por casualidad en la biblioteca de mi papá, que es él otro gran lector de mi familia, digamos. Y yo al leer estos libros, ahí reconocí otro tipo de relación con el lenguaje, ¿no? O sea, descubrí que era posible escribir de otra manera, ¿no? Porque hasta ese momento la única relación que yo había tenido con el lenguaje poético, o sea, había tenido que ver con las rimas de Becker o cuestiones por el estilo que no me producían ninguna empatía, digamos, ¿no? Pero después de leer a estos dos autores, algo se produjo, ¿no? Y descubrí que, bueno, eso era lo que yo quería hacer, ¿no? Escribir así, ¿no? Por supuesto me parecía un imposible porque lo que me pasó con eso es que me despertó una admiración infinita, ¿no? Incredulidad, yo no podía creer que alguien pudiera hacer eso con el lenguaje, ¿no? Es que era como una operación mágica. ¿Cuándo decidiste que ya era hora de publicar lo que escribías? Bueno, lo decidí alrededor de los 24 años, creo que esa es la edad que tenía cuando se publicó mi primer libro. Yo estaba ya hacía un par de años haciendo un taller con Diana Velesi, que es bueno, quien yo considero mi maestra, ¿no? Al día de hoy, digamos, si bien hace muchísimos años que pasé por su taller. Pero bueno, mi primer libro, Rosaría, tiene los textos que trabajé en esa primera época con Diana Velesi. Contanos cómo surge un poema en vos. ¿Lo pensás o es un tema que vos agarrás, te pasó algo y empezás a escribir? Bueno, generalmente no surgen sueltos los poemas, o sea, generalmente ya surgen como en una serie, ¿no? Cuando empiezo a escribir algo, creo que te diría que en todos los casos, ¿no? O sea, ya aparecen otros textos, ¿no? que van armando como un cuerpo, digamos, junto con este primero que apareció, ¿no? Se va armando como un mundo. Por supuesto, por lo general sin mi voluntad, digamos, ¿no? Sin que yo haya decidido esto. Con el tema por ahí de la vista, o sea, cuando empecé a trabajar sobre películas fue un poco diferente porque sí hubo una voluntad de trabajar sobre películas, pero después lo que terminó pasando en los poemas no tuvo nada que ver con lo que yo suponía que iba a pasar, digamos, ¿no? Hay que sacar la poesía a la calle, la poesía a la calle, la poesía a la calle. Hay que sacar la poesía a la calle, la poesía a la calle, la poesía a la calle. La helada. Quien fue dañado lleva consigo ese daño, como si su tarea fuera propagarlo, hacerlo impactar sobre aquel que se acerque demasiado. Somos inocentes ante esto, como es inocente una helada cuando devasta la cosecha. Estaba en ella su frío, su necesidad de caer, había esperado, formándose lentamente en el cielo, en el centro de un silencio que no podemos concebir, su tiempo de brillar, de desplegarse. ¿Cómo soportarías vivir con semejante peso sin ansiar la descarga? Aunque en ese rapto destroces la tierra, las casas, las vidas que se sostienen apacibles, en el trabajo de mantener el mundo a salvo, durante largas estaciones en las que el tiempo se divide entre los meses de siembra y los de zafra. Pido por esa fuerza que resiste la catástrofe
y rehace lo que fue lastimado todas las veces que sea necesario, y también por el daño que no puede evitarse, porque lo que nos damos los unos a los otros, aún el terror o la tristeza, viene del mismo deseo, curar y ser curados. Háblanos de cada uno de tus libros, cuándo salieron, cómo se llaman y en qué se basan la temática. Bueno, Bizarría, que es el libro del que te hablaba recién, es un libro, quizás yo lo encuentro como el más, quizás, a ver, la palabra sería quizás el más oscuro o el menos esperanzado de mis libros, digamos, ¿no? O sea, es un libro que tiene una visión, o sea, una de las cuestiones en las que trabajo en ese libro es la de la infancia, ¿no? Que es una cuestión bastante recurrente en mis textos, pero que acá está como tomada desde un lugar bastante, digamos, más amargo, más ácido y más amargo que en los restantes libros, ¿no? Es una mirada que hoy yo siento muy sesgada, ¿no? Siento que ahí faltan otros elementos que sí iban a aparecer en los libros que iban a venir, ¿no? Bueno, después de este libro, 4 años después de este libro, vino Geología, que fue un libro de muy largo aliento, digamos, que llevó todos esos años de escritura, digamos, es mi libro que me llevó, es el libro que me llevó más tiempo, digamos, ¿no? En cuanto a elaboración. Y es un libro donde a mí sí me parece que ya aparece con otro nivel de profundidad la cuestión de la infancia, ¿no? Ya como mirada desde diferentes perspectivas, ¿no? Es un libro que tiene como una visión de la infancia casi como un territorio mítico, ¿no? O sea, tiene una cita de Bachelard como epígrafe, que es: toda nuestra infancia debe ser imaginada de nuevo, ¿no? Él intencionadamente dice imaginada, ¿no? No recordada, o sea, como recrear la infancia, ¿no? Que es un poco la idea del libro, ¿no? Crear como una suerte de mitología personal acerca de la propia infancia, ¿no? Y a partir de esa mitología personal, bueno, intentar encontrar algunas cuestiones más universales en relación a ese tiempo que para mí, como para Bachelard, es más que un tiempo cronológico, es un tiempo anímico, ¿no? O sea, tiene que ver con un estado, digamos, ¿no? Con esa posibilidad que tenemos, que tuvimos alguna vez de asombrarnos ante las cosas, ¿no? O sea, de ver las cosas como si las viéramos por primera vez, ¿no? Y que es para mí también lo que comparte ese estado de infancia con la poesía, ¿no? Es lo que hace que la poesía tenga mucho que ver con la infancia, ¿no? Que básicamente lo que hace, según creo yo, es acercarse a las cosas como si nunca las hubiéramos experimentado antes, ¿no? O sea, con una mirada nueva, digamos, diferente, ¿no? ¿Y ese acercamiento con cada poema es distinto? Sí, yo creo que en realidad, bueno, Octavio Paz decía que cada poema tiene un estilo diferente, ¿no? O sea, cada poema crea su propio estilo, decía él, ¿no? O sea, como que era imposible que el autor tenga un estilo monolítico que sostenga a lo largo de todos sus textos, sino que cada poema demanda algo, ¿no? de quien escribe, ¿no? Demanda ser escuchado, digamos, ¿no? O sea, y eso implica un cierto trabajo con el ego, ¿no? O sea, no tratar de imponerle al poema lo que una quisiera que el poema diga, sino tratar de ver qué es lo que está tratando de decirse ahí, ¿no? Y bueno, escuchar, ¿no? Más que decir, me parece que escribir tiene que ver con escuchar, ¿no? No sé si eso responde en algo. Sí. Y contanos sobre tus otros libros. Bueno, La Vista es el libro que continúa a Geología, que es un libro que tiene que ver con otra gran pasión en mi vida, además de la literatura, que es el cine. O sea, yo soy también tremendamente cinéfila y bueno,
este libro toma como punto de partida, creo que son 21 películas de diferentes épocas, de diferentes orígenes, y crea una versión, digamos, poética de la historia que cuenta ese film, ¿no? Muy libre, digamos, ¿no? Es como si fuera una traducción al lenguaje poético de cada una de estas películas, ¿no? Y bueno, cada uno de los textos tiene como voz cantante, digamos, la voz de uno de los personajes de cada una de estas películas, ¿no? Que puede ser un hombre, una mujer, un anciano, un niño, un adolescente, ¿no? Esto fue para mí un hermoso ejercicio de empatía, ¿no? Como de tratar de ponerse en el lugar del otro, que también por eso creo que el cine me gusta tanto, ¿no? Porque nos permite como ese salirnos de nosotros mismos y conocer otras historias y otras realidades, ¿no? Y en el mejor de los casos entenderlas, ¿no? Empatizar, sentir compasión, poder fusionarnos con otro que no somos, ¿no? Bueno, el siguiente libro fue Abrigo, que es un libro que está basado en las cartas y en los diarios de la escritora neozelandesa Katherine Mansfield. Es otro de los libros en los que por ahí utilizo alguna excusa externa, digamos, ¿no? Como en el caso de la vista, el cine, ¿no? Bueno, en geología también aparece todo el imaginario de la geología, precisamente, ¿no? Que tiene que ver con que en realidad de chica la profesión que yo creía que iba a tener de grande era geóloga, ¿no? Entonces, bueno, hay todo un juego entre la geología y la poesía, ¿no? Las similitudes que hay entre ambas disciplinas, ¿no? Bueno, Abrigo, como te decía, es un libro que también tiene como punto de partida algo externo, digamos, ¿no? Que son estas cartas y estos diarios, que cuando los leí me conmovieron tanto que sentí la necesidad también de hacer una especie de cruce, algo similar a lo que pasa en la vista, ¿no? O sea, hablar desde una voz que combina quizás mi voz con la que yo supongo puedo crear en relación a Katherine Mansfield, ¿no? Bueno, después de Abrigo hubo dos libros que salieron casi al mismo tiempo. Uno es El Verano, que es un libro que fue editado en el Chaco y es un libro que tiene mucha relación con los paisajes, con los colores, con los olores, con todo el imaginario chaqueño, ¿no? Bueno, y habla precisamente como cuestión central del verano, ¿no? O sea, el Chaco, como sabrás, es una provincia que tiene un verano particularmente intenso, digamos, para decirlo suavemente, ¿no? 50 grados así fácilmente a la siesta. Bueno, un poco en mi imaginario, digamos, en mis recuerdos de infancia, de alguna manera siempre era verano, digamos, ¿no? O sea, es la estación que más quiero, digamos, y la que más me gusta, y además la asocio particularmente con el Chaco, ¿no? Bueno, es un libro también de poemas breves, como Abrigo, ¿no? Que esta es otra diferencia muy notoria que hay en mis libros, ¿no? O sea, en general, la gran mayoría de mis libros tienen poemas muy extensos, digamos. Tengo una tendencia a narrar en los poemas, ¿no? Sin embargo, El Verano es un libro de poemas bien cortos, ¿no? Y el libro que se editó ese mismo año y que se llama La Plenitud. Y bueno, de alguna manera es un libro que anticipa, se llama La Cura, ¿no? ¿En qué se basa? Bueno, es difícil de situar, ¿no? Pero es un poco lo enlazo con lo que estoy escribiendo ahora, porque justo en estos días estuve terminando de corregir este nuevo libro y ahí descubrí que de alguna manera era una especie de segunda parte o de complemento de La Plenitud, ¿no? Y yo creo que tiene que ver con, nuevamente, ¿no? Aparece esta cuestión de la infancia, pero aparece desde otro punto de vista, ¿no? Un poco como
tiene que ver con lo que te decía recién, ¿no? Con la poesía como ese territorio de libertad, ¿no? que recupera un poco la libertad que teníamos en la infancia, ¿no? Sobre todo la libertad para decir, ¿no? Creo que el título, La cura, ¿no? La plenitud tiene que ver con ese tipo de plenitud, ¿no? Con la plenitud de quizás la que teníamos antes de que aparecieran los discursos que nos marcaron qué se podía decir, qué no, ¿no? O sea, quiénes éramos, ¿no? O sea, cómo actuar en función de qué identidad se nos había asignado, ¿no? Hombre, mujer, blanco, negro, clase alta, clase baja, clase media, ¿no? O sea, las divisiones que nos impusieron también modalidades discursivas, ¿no? O sea, cómo hablar y qué decir de acuerdo a esa pertenencia, ¿no? Me parece que, bueno, que en la plenitud se empieza a esbozar esta cuestión, ¿no? O sea, la cuestión de la poesía como un espacio en el que es posible como retomar esa libertad inicial, ¿no? Y de alguna manera, por eso la cuestión de la cura que aparece en ambos libros, curarnos de esa enfermedad que se nos inoculó, ¿no? de esta manera de mirar el mundo que nos hace presos de montones de prejuicios y de maneras a veces crueles o injustas de ver el mundo y de ver a los otros, ¿no? ¿Para vos hay algo que falte en cuanto al tema poesía? Bueno, siempre en relación a la poesía falta, ¿no? Falta difusión, faltan fondos de parte del Estado, o sea, becas, premios. Si bien en los últimos años han, por suerte, reaparecido premios como el Premio Nacional, ¿no? Que durante añares no se entregó. ¿Qué es la poesía para vos? Bueno, yo creo que es algo que de alguna manera te respondí antes al hablarte de bueno, esta mirada que a mí me permite seguir mirando la vida con ojos de alguna manera inocentes, ¿no? O sea, lo que me permite no tener una mirada cínica y creer profundamente en la posibilidad de cambiar algunas cosas en la sociedad, digamos, aunque sea a un nivel micro. O sea, creo que lo que hace un poeta es bueno, trabajar justamente en ese terreno donde se produce como la raíz de las transformaciones, ¿no? O sea, quizás un terreno muy ínfimo y muy poco visible, pero absolutamente necesario, ¿no? Dentro de una sociedad. Muchas gracias, Claudia. Bueno, muchas gracias a vos. Nosotros seguimos recorriendo la vida de los poetas, en el caso de hoy Claudia Massín del Chaco. Es importante que poesía pase de boca en boca, se difunda, que pase a ser de todos y para todos. Hasta el próximo programa. Elegías caen, se levantan, auxilio en una aturdida intimidad que intimida. Al amanecer digo, hay que sacar la poesía a la calle, la poesía a la calle. Los poetas rimo a veces, brazadas de sigilos que vienen de adentro. Pareciera ser una lucha contra la corriente.